¿El diezmo sigue siendo obligatorio para los cristianos hoy? Esta pregunta ha generado división, dudas y silencios incómodos en muchas iglesias, pero la Biblia no deja lugar a confusión. Malaquías 3:10 declara: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta instrucción directa de Dios no es solo una petición, es una promesa ligada a una obediencia. Hoy veremos cómo el diezmo va mucho más allá de una costumbre religiosa. Es un acto de fe, una señal de honra y un principio espiritual que tu iglesia tal vez nunca te explicó completamente. Revelaremos 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que han sido ignorados por generaciones. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando das con entendimiento y obediencia? ¿A quién pertenece tu confianza más profunda? ¿A Dios o al dinero? La respuesta a esa pregunta no siempre se encuentra en tus palabras, ni siquiera en tus intenciones, sino en tus acciones. La Biblia no guarda silencio sobre este tema. En Malaquías 3:10, Dios lanza un desafío directo a su pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta no es solo una promesa, es una prueba espiritual. Dios, que conoce el corazón del hombre, utilizó el diezmo como una herramienta para revelar en quién realmente confiamos. En tiempos antiguos, cuando la subsistencia dependía directamente de lo que la tierra producía, entregar una 10ª parte de los frutos no era un gesto simbólico, era un acto de fe profunda. Era poner en las manos de Dios lo primero y lo mejor, creyendo que Él proveería lo suficiente con lo restante. Nadie diezma con fe si antes no ha decidido quién está en el trono de su vida. El diezmo se convierte así en una declaración silenciosa, pero poderosa, que grita: Dios, confío en ti más que en lo que tengo. En el contexto moderno, donde muchos ya no cosechan trigo ni recogen uvas, el principio no ha cambiado. La esencia sigue siendo la misma: dar a Dios antes de cubrir nuestras propias necesidades. Porque el diezmo nunca fue solo sobre economía. Fue siempre sobre lealtad. Es ahí donde el peso espiritual se vuelve evidente. Cuando todo parece escaso, cuando los pagos no alcanzan, cuando la lógica dice que hay que guardar, la fe responde: primero Dios. En Deuteronomio 14, 22 a 23 se revela el corazón del mandamiento. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Lo ves? El diezmo no era una regla fiscal, era un mecanismo pedagógico. Enseñaba al pueblo a temer, a reverenciar, a depender del Señor. No se trataba de llenar graneros religiosos, sino de formar corazones obedientes. Era la manera en que Dios cultivaba un pueblo que lo reconociera como fuente de todo. Y lo hacía a través de un acto visible, tangible y constante. Hoy muchos creen que pueden amar a Dios sin tocar este tema, como si su vida financiera estuviera desconectada de su vida espiritual. Pero Jesús, que conocía el alma humana como nadie, fue claro cuando dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Lo que sostenemos con fuerza revela lo que más valoramos. Por eso, el diezmo no puede ser una acción automática ni una tradición vacía. Tiene que ser una respuesta viva a una relación real. Cuando tu corazón está en el reino, dar no duele. Al contrario, se vuelve un acto de adoración.
Muchos creyentes han sido condicionados a pensar que el diezmo es una obligación legalista, un resabio del antiguo pacto que ha quedado obsoleto con la venida de Cristo, pero ignoran que antes de la ley de Moisés el diezmo ya existía. Abraham, el padre de la fe, entregó los diezmos a Melquisedec en Génesis 14:20. Lo hizo sin que nadie se lo exigiera, sin que hubiera una ley que lo forzara. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque reconoció que su victoria venía de Dios. Ese acto fue espontáneo, voluntario, pero profundamente espiritual. Fue su manera de declarar: no me pertenezco a mí mismo, todo lo que tengo proviene de lo alto. Esta entrega libre de Abraham nos muestra que el diezmo no nace del deber, sino del discernimiento. El que tiene revelación entiende que dar es reconocer que todo lo que somos y todo lo que poseemos tiene una fuente, el cielo. Y esa revelación nos lleva a actuar. Cuando Jacob huye de su hermano y tiene un encuentro divino en Betel, hace un voto a Dios diciendo: y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. No estaba obligado. No había levita, no había templo, no había sistema sacerdotal. Solo había un corazón tocado por la presencia de Dios que respondió con entrega. A lo largo de la historia bíblica, el diezmo ha sido una expresión de relación, de dependencia, de honor y también de prueba. Porque Dios no necesita nuestro dinero, pero sí nos pide nuestro corazón. Y muchas veces, la única manera en que Él puede revelar el estado de ese corazón es confrontándolo con el acto de dar. Dar no cuando sobra, sino cuando duele. No cuando es conveniente, sino cuando es prioritario. Porque es ahí donde se muestra: sí, realmente confiamos en Él. Hay quienes preguntan: ¿es obligatorio el diezmo? Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿estoy dispuesto a rendirle todo a Dios, incluso mi finanza? El diezmo es solo un principio, un punto de partida. No una barrera, sino una puerta. Una llave espiritual que abre la comunión con Dios en un área muchas veces ignorada. La Biblia no enseña un evangelio de conveniencia. Enseña una vida rendida. Y en esa vida rendida, todo lo que somos, incluido nuestro dinero, debe estar al servicio del reino. Cuando los israelitas retenían el diezmo, Dios no lo consideraba un descuido, sino un robo. Malaquías 3:8 lo dice sin rodeo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Este versículo no busca provocar culpa, sino despertar conciencia. Porque al retener lo que pertenece a Dios, no solo se interrumpe el flujo de provisión, se afecta la relación. Dios no está detrás de una moneda, está detrás de tu obediencia. Y es que el acto de dar transforma al que lo practica. El diezmo es una forma de entrenamiento espiritual. Cada vez que lo haces, estás rompiendo con el espíritu de codicia, con la mentalidad de escasez, con el temor al futuro. Estás declarando con hechos que Jehová Jireh es tu proveedor, no tu empleador, ni tu cuenta bancaria, ni tus ingresos mensuales. En un mundo que idolatra la riqueza, el creyente que diezma correctamente se vuelve una antorcha viva de fe. He visto personas que al comenzar a diezmar experimentaron una renovación espiritual. No solo mejoró su economía, sino su sensibilidad a la voz de Dios, su compromiso con la obra, su gratitud diaria. Porque el diezmo los obligó a recordar cada semana, cada mes, que no son dueños, sino administradores. Y ese recordatorio los llevó a vivir con propósito. Sin embargo, el diezmo no se puede practicar desde el miedo, no se puede convertir en una transacción. No es: si doy, Dios me bendice; si no doy, me castiga. No.
Eso sería reducir a Dios a un contador celestial. El diezmo es una siembra, y toda siembra requiere intención, fe y espera. Dios no prometió hacernos ricos por diezmar, prometió abrir ventanas. ¿Y qué cae de una ventana abierta del cielo? No solo dinero, cae paz, cae dirección, cae provisión en forma inesperadas, cae lo que más necesitas cuando más lo necesitas. Cuando damos el diezmo con un corazón alineado, estamos diciendo: Señor, yo no vivo solo de lo visible, yo confío en lo invisible, yo dependo de ti. Y esa dependencia es lo que activa el favor divino. No porque manipulemos a Dios, sino porque nos posicionamos donde Él ya prometió bendecirnos. Hay quienes se resisten a este principio por experiencias pasadas. Quizás vieron abusos, manipulación, líderes que usaron el diezmo para enriquecerse a sí mismos. Pero la desobediencia de los hombres no invalida la verdad de Dios. Así como los falsos profetas no anulan la profecía verdadera, los falsos pastores no anulan la fidelidad del reino. El enemigo ha querido manchar este principio porque sabe el poder que hay en él. Sabe que cuando el pueblo de Dios diezma con entendimiento, se levanta con autoridad, con visión y con respaldo del cielo. Por eso es importante volver al origen, volver a la Escritura, volver a preguntarnos: ¿estoy usando mi dinero para demostrarle a Dios que confío en Él? ¿O estoy esperando tener estabilidad para obedecer? La fe no espera estabilidad. La fe obedece porque sabe que la verdadera estabilidad está en Dios, no en lo que el mundo ofrece. El diezmo es una forma de consagración. Cuando entregas el primer 10%, estás santificando el 90% restante. Es un acto de honra, y la honra tiene recompensas. Proverbios 3, 9 a 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No se trata de dar por dar, se trata de dar con propósito, con reverencia, con gozo. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios siempre ha puesto pruebas que revelan el corazón de su pueblo. En el desierto fue el maná, en Jericó fue la orden de no tomar nada del botín. En la vida diaria es el diezmo, no porque Él necesite lo nuestro, sino porque nosotros necesitamos recordarlo a Él. Necesitamos marcar nuestros días, nuestros ingresos, nuestras decisiones con un acto que diga: Dios primero. Porque cuando Él es primero, todo lo demás encuentra su lugar. El diezmo, entonces, no es una obligación olvidada ni un detalle menor. Es una prueba espiritual. Es un espejo que muestra el rostro de nuestra fe. Y en ese espejo muchos descubrirán que han confiado más en lo que ganan que en quien lo sostiene. Pero aún hay tiempo. Aún hay oportunidad para alinearse. Aún hay una invitación abierta del cielo que dice: pruébame ahora en esto. Porque Dios no quiere tus recursos, quiere tu corazón. Y a veces el camino hacia ese corazón pasa por tus manos, ¿no? Estás listo para dejar de resistir y empezar a confiar, porque cuando lo haces, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, nada permanece igual. Cuando Dios instituyó el principio del diezmo, no lo hizo para sostener instituciones humanas, ni para enriquecer líderes, ni para financiar estructuras que pierden de vista lo eterno. Lo hizo para preservar lo sagrado. El propósito original del diezmo no era financiero, era espiritual. El diezmo no era una simple transferencia de recursos, no, sino una ofrenda destinada a mantener encendida la llama de la presencia divina en medio de su pueblo. En Malaquías 3:10, el mandato es claro: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese alimento no se refiere solo a provisión material, era el sustento de la adoración, de la enseñanza, del sacerdocio, del pacto. Era lo que garantizaba que la comunión entre Dios y su pueblo no se rompiera
por negligencia o indiferencia. En el contexto del Antiguo Testamento, el alfolí era el depósito donde se guardaban los recursos consagrados para los levitas, quienes no recibían herencia ni tierra como las demás tribus de Israel. Su herencia era el servicio al Señor. Deuteronomio 18, 1 a 2 explica: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Esto revela un diseño divino donde el servicio espiritual era sostenido por la obediencia del pueblo. El diezmo, por tanto, no era para mantener una estructura religiosa, sino para sostener lo que representaba la conexión directa con Dios, la enseñanza de la ley, los sacrificios, la intercesión, la presencia del Altísimo en el tabernáculo. Cuando el pueblo retenía los diezmos, los levitas eran obligados a abandonar el templo y buscar sustento en otros oficios. Con esto el culto se detenía, la adoración se apagaba y el pueblo caía en caos espiritual. Esto no era una simple consecuencia logística, era un deterioro del alma colectiva. En Nehemías 13, 10 a 11 se narra este mismo escenario. Y supe que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? El abandono del diezmo llevaba al abandono de la casa de Dios. Y cuando la casa de Dios es descuidada, el pueblo pierde dirección, identidad y propósito. Esto demuestra que el diezmo no era simplemente una herramienta para operar el templo, sino un canal espiritual que mantenía la vida del pacto en su lugar. Cuando se interrumpía ese flujo, no solo se resentía la estructura visible, sino que se debilitaba el espíritu del pueblo. La ausencia del diezmo era en realidad una señal de que el corazón del pueblo se había alejado. No era un tema económico, era un reflejo del estado interno de una nación que ya no consideraba esencial la presencia de Dios entre ellos. Por eso cuando el Señor habla en Malaquías 3, lo hace con el tono de alguien que ha sido olvidado. Me habéis robado, dice. Y el pueblo responde: ¿en qué te hemos robado? La respuesta de Dios no se dirige a lo monetario, sino a lo espiritual. Al retener el diezmo, estaban interrumpiendo el sistema que sostenía lo sagrado. Estaban retirando el sustento de los levitas, de los sacrificios, de los ministerios y, por tanto, cerrando la puerta a la intervención divina en su historia. El diezmo era el canal por el cual fluía la vida espiritual de la nación. Es por eso que el enemigo ha trabajado tanto para distorsionar este principio. Lo ha reducido a una fórmula de enriquecimiento personal. Lo ha contaminado con avaricia. Lo ha cargado de manipulaciones y lo ha convertido en motivo de escándalo. Pero el verdadero propósito del diezmo sigue vigente y es mucho más alto que cualquier interés humano. El diezmo sostiene lo que es de Dios. El diezmo no se trata de mantener templos de piedra, sino de asegurar que la verdad siga siendo proclamada, que la adoración no se extinga, que la instrucción de la palabra no falte. En 2 Crónicas 31, 4 a 5, el rey Ezequías ordenó al pueblo que trajeran los diezmos para que se fortalecieran los sacerdotes y levitas en la ley de Jehová. Y el resultado fue que trajeron en abundancia los primeros frutos del grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra y diezmos de todas las cosas en abundancia. Esto muestra cómo el pueblo, al entender el propósito correcto del diezmo, respondía con alegría, porque sabían que lo que estaban haciendo
era alimentar el corazón espiritual de la nación. No era una transacción económica, sino un acto de edificación espiritual. Cada fruto traído, cada porción entregada, era un ladrillo invisible en la construcción del reino. Así, el diezmo no solo sostenía a los ministros, sino que levantaba todo un altar invisible donde Dios podía habitar. Pero cuando el diezmo se convierte en un fin en sí mismo, pierde su poder. Cuando se usa para construir imperios personales, deja de ser santo. Cuando se predica como una fórmula mágica para el enriquecimiento, se vacía de su sentido. El diezmo debe volver a su origen, ser el combustible que alimenta lo consagrado. No la maquinaria de la ambición humana, sino el sostén de lo que es eterno. Por eso en Hebreos 7:8, ya en el Nuevo Testamento, se dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El pasaje se refiere a Jesús como sacerdote, según el orden de Melquisedec, y establece que el diezmo, aunque entregado a hombres, tiene un destino más alto. Es recibido por aquel que vive para siempre. Esto deja claro que el principio del diezmo no desapareció con la gracia, sino que fue elevado. Ya no se trata de sostener a un grupo sacerdotal humano, sino de honrar al sumo sacerdote celestial. Cada vez que un creyente diezma con entendimiento, está reconociendo que hay un orden espiritual que trasciende lo visible. Está diciendo que hay un reino que merece ser sostenido, un evangelio que debe ser predicado, una adoración que no puede apagarse. Y ese reconocimiento no es opcional para el que ha nacido de nuevo. Por tanto, el problema no está en el diezmo, sino en cómo se ha enseñado. Durante años, pues, muchas iglesias han desviado la atención del propósito divino y lo han dirigido al mantenimiento de estructuras físicas. Han confundido al pueblo al usar el diezmo para cubrir gastos que no tienen relación con lo sagrado. Han hecho del alfolí una cuenta de administración en lugar de un depósito de adoración. Pero cuando el propósito original se restaura, el diezmo recupera su poder. Deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Deja de ser un número y se transforma en una expresión de fe. Es fundamental que el pueblo entienda que el diezmo no es una estrategia financiera, sino una estructura espiritual. En 1 Corintios 9, 13 a 14, Pablo lo expresa de forma clara. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí se establece un principio de continuidad. Lo que comenzó con los levitas se extiende ahora a aquellos que anuncian el mensaje de Cristo, no para que se enriquezcan, sino para que no falte palabra, verdad ni santidad en la tierra. Cuando los recursos no se destinan a lo sagrado, el resultado es la escasez espiritual. Iglesias que no enseñan la verdad, cultos sin presencia, evangelios diluidos por conveniencia. No porque Dios no quiera manifestarse, sino porque el canal ha sido obstruido. El diezmo no solo es un mandato, es un sistema de mantenimiento espiritual. Así como un fuego necesita leña para mantenerse encendido, así la obra de Dios requiere obediencia para mantenerse viva. Y esa obediencia se expresa, entre otras formas, con lo que hacemos con nuestros recursos. El pueblo de Dios necesita despertar a esta verdad. No se trata de financiar proyectos humanos, sino de alimentar lo que Dios ha separado para Él. Así como los sacrificios requerían sal como símbolo de pureza y preservación, el diezmo también debe ir acompañado de integridad. No puede darse como una cuota,
ni con resentimiento, ni por presión. Debe entregarse con plena conciencia de que se está participando en el mantenimiento de lo eterno. El que diezma conforme al corazón de Dios no está pagando algo, está sembrando en el terreno más fértil del universo, el reino de los cielos. Y esa siembra no siempre regresa en la forma que esperamos. No siempre se traduce en aumentos, casas o promociones. A veces regresa en forma de protección, de paz, de dirección divina. Porque lo que el diezmo alimenta no es una cuenta bancaria, sino una relación viva con el Creador. Esa relación tiene expresiones concretas y una de ellas es el acto continuo de apartar lo que le pertenece. No como una cuota, sino como una declaración. Todo es tuyo, Señor, y yo no quiero que lo sagrado se apague por causa de mi omisión. Volver al propósito original del diezmo es volver a la raíz de la adoración. Es entender que sostener lo sagrado no es responsabilidad exclusiva de líderes, sino de cada hijo de Dios. Es comprender que si queremos un avivamiento real, no basta con orar, también hay que sostener. Que si queremos cielos abiertos, no basta con cantar, también hay que obedecer. Porque la fe que no toca nuestra economía es una fe incompleta. Y la obediencia que no llega a lo práctico es una obediencia que aún necesita madurar. El diezmo tiene poder, no por el dinero que representa, sino por lo que activa en el mundo espiritual. Cuando se usa para alimentar lo sagrado, para sostener la enseñanza, para fortalecer el altar, para expandir el mensaje de salvación, se convierte en una semilla de transformación. Y esa transformación no solo cambia iglesias, cambia naciones. Porque donde se honra a lo santo, allí habita Dios. Por eso la restauración del verdadero propósito del diezmo es urgente. No para recaudar más, sino para ver más gloria. No para edificar estructuras, sino para edificar corazones. No para llenar templos, sino para llenar vidas con la verdad. El alimento que debía estar en la casa de Dios no era solo físico, era palabra, era adoración, era revelación. Y esa palabra sigue siendo necesaria. Esa adoración sigue siendo esencial. Esa revelación sigue siendo vida. El alfolí no puede estar vacío mientras haya creyentes que aún respiran. Porque mientras haya alabanza en la tierra, debe haber sustento para los que sirven. Y mientras haya palabra que predicar, debe haber manos que sostengan la obra. El diezmo no es un capricho divino. Es un sistema de mantenimiento espiritual que asegura que la lámpara de Dios nunca se apague. Y si entendemos esto, entonces no preguntaremos más si es obligatorio. Preguntaremos qué más podemos hacer para que lo eterno siga iluminando a lo temporal. El silencio de muchas iglesias sobre lo que Jesús realmente dijo del diezmo ha llevado a millones a vivir en una confusión que no debería existir. Porque si algo queda claro al estudiar las palabras del Maestro, es que Él nunca anuló el principio del diezmo. Lo confrontó, sí, lo corrigió también, pero no lo eliminó. Lo que hizo fue revelarlo en su dimensión más profunda, devolviéndole el peso espiritual que muchos habían reemplazado por ritualismo vacío. Y esa verdad, ignorada por muchos, debe ser restaurada con urgencia. En Mateo 23:23, Jesús dirige una de las advertencias más severas de su ministerio a los líderes religiosos de su tiempo. Les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Estas palabras son una línea directa al corazón de lo que significa realmente el diezmo en el reino de Dios.
Jesús no estaba aboliendo la práctica. Al contrario, estaba afirmando que debía mantenerse, pero con el enfoque correcto. Era necesario diezmar, sí, pero sin abandonar lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. Muchos toman este versículo para decir que Jesús condenó el diezmo, pero lo que él hizo fue revelar que un acto exterior por sí solo no tiene valor si no va acompañado de una transformación interna. No se trataba de medir hojas de menta para cumplir con precisión matemática. Se trataba de que el corazón del hombre estuviera alineado con el carácter de Dios. El problema con los fariseos no era que diezmaran, sino que creían que ese acto era suficiente para justificar su religiosidad, mientras vivían con corazones duros y sin compasión. Jesús los llamó hipócritas no por dar, sino por dar sin entender lo que el diezmo representaba. El hecho de que Jesús diga esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello implica una continuidad. No hay contradicción entre diezmar y practicar la justicia. No hay conflicto entre dar y vivir en fe. En realidad, el verdadero creyente hace ambas cosas, porque entiende que el reino de Dios no se edifica sobre actos mecánicos, sino sobre obediencia total. En este sentido, el diezmo no es abolido por la gracia, sino purificado por ella. Se transforma de una obligación religiosa a una expresión viva de fe activa. Ya no se da para cumplir, sino para honrar. Ya no se ofrece para comprar el favor de Dios, sino como respuesta a haberlo recibido. Jesús nunca enseñó que el diezmo quedara fuera del nuevo pacto. Lo que él enseñó es que el corazón con que se entrega es más importante que el acto mismo. Y eso no lo hace menos válido, lo hace más exigente, porque la gracia no rebaja el estándar, lo eleva. Mientras que la ley pedía el 10%, la gracia pide todo el corazón. Mientras que la ley se conformaba con el cumplimiento externo, la gracia demanda pureza interna. Jesús no vino a eliminar principios, no, sino a darle su cumplimiento. En Mateo 5:17 lo dejó claro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No, este cumplimiento no consiste en desechar lo que antes fue ordenado, sino en llevarlo a su propósito final. El problema nunca fue el diezmo. El problema era usarlo como excusa para no vivir en justicia. La crítica de Jesús hacia los fariseos tiene la misma raíz que la crítica de los profetas del Antiguo Testamento, quienes denunciaron un culto sin alma, una religiosidad sin verdad, un sistema que ofrendaba a Dios con las manos mientras lo negaba con el corazón. En Isaías 1:11-17, el Señor dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Es la misma línea que Jesús retoma. No se trata de lo que das, sino de quién eres mientras lo das. Cuando entendemos que Jesús afirmó la validez del diezmo, pero lo subordinó a una vida de obediencia y justicia, todo cambia. No es un mandato vacío, es una forma concreta de vivir bajo un reino donde cada recurso, cada decisión y cada acto están dirigidos por la verdad. Porque el reino de Dios no está en letra muerta, sino en espíritu. Y el espíritu jamás contradice la palabra. Por eso cuando Jesús afirma que es necesario diezmar sin dejar de practicar lo más importante, está estableciendo un equilibrio que muchas iglesias han perdido. Algunas han enfatizado el diezmo, olvidando la justicia. Otras han exaltado la justicia, anulando el principio del diezmo. Pero el reino exige ambas cosas.
Pablo, que entendió con claridad la profundidad del Evangelio, enseñó que todo en la vida del creyente debía estar sometido a Cristo, incluyendo el área financiera. En 2 de Corintios 9, 6 a 7, escribió: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos toman este pasaje para decir que el diezmo fue reemplazado por la ofrenda libre. Pero lo que Pablo está enseñando aquí no es una eliminación, sino una profundización. No está hablando contra el principio de dar, está llamando al creyente a hacerlo desde una actitud transformada. No se trata de dar por presión, sino por revelación. Cuando el corazón es libre, el dar también lo es. La dación voluntaria no niega el principio del diezmo, lo supera en generosidad. La iglesia primitiva no vivía bajo un sistema de mínimo, vivía bajo un impulso de entrega total. En Hechos 2:44 a 45 se dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no es una anulación del diezmo, es su máxima expresión. Es la muestra de que cuando el Espíritu Santo gobierna un corazón, el dar se vuelve ilimitado. No se pregunta cuánto es lo mínimo que se debe entregar, se pregunta cuánto más se puede ofrecer. Jesús mismo, al observar a la viuda que dio 2 blancas en el templo, no criticó su acto, lo celebró. Dijo en Lucas 21, 3 a 4: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos dieron de lo que les sobra para las ofrendas de Dios. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús no minimizó el valor del dar, lo elevó al nivel de sacrificio. Mostró que el valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en la entrega. El diezmo, cuando se entiende a la luz de Cristo, no es una carga, es una oportunidad. Es un punto de partida para una vida donde cada decisión económica refleja una obediencia espiritual. Negar el diezmo como principio válido en el Nuevo Testamento no solo es ignorar la enseñanza de Jesús, sino también cortar una raíz que sostiene la honra, la obediencia y la santificación de los recursos. Jesús no condenó el diezmo, condenó el corazón altivo que usa el diezmo como excusa para no vivir en humildad, compasión y fidelidad. Por eso, su confrontación fue directa. No anuló la práctica, sino que la despojó de hipocresía y en su lugar sembró la verdad. Dios mira el corazón. El diezmo en la boca de Jesús es una confirmación del principio eterno de que lo primero pertenece a Dios. Es la expresión de que nuestro dinero no es nuestro amo. Es un instrumento que puede ser redimido para servir al reino. Quienes lo han reducido a un sistema antiguo, desconectado del Evangelio, han olvidado que Cristo no vino a simplificar la ley, sino a escribirla en nuestros corazones. Y cuando esa ley se graba en el alma, el creyente ya no da por obligación, sino por revelación. El diezmo deja de ser un porcentaje y se convierte en una manifestación de lealtad. Si Jesús no lo anuló, ¿con qué autoridad lo hacemos nosotros? Si Él dijo que debía mantenerse, ¿por qué tantos se esfuerzan en deslegitimarlo? La respuesta no está en el texto bíblico, está en la resistencia del corazón humano a someter lo que considera suyo. Pero quien ha sido transformado por el Evangelio entiende que nada le pertenece. Todo ha sido recibido por gracia y lo mínimo que podemos hacer es honrar al dador con lo primero. A través de sus palabras, Jesús
corrigió la distorsión, no el principio. Confrontó la motivación, no el acto. Mostró que el dar no sustituye la justicia, pero tampoco puede excluirse de ella. Porque una fe que no toca lo material no ha tocado lo esencial. Y una justicia que no honra a Dios con lo que tiene no es justicia, es apariencia. En el reino todo lo visible debe estar conectado con lo invisible. Cada acción debe estar unida a una intención santa. Y el diezmo, cuando se vive con entendimiento, refleja esa unión perfecta entre lo exterior y lo interior. La enseñanza de Jesús no libera al creyente del diezmo, lo libera de usar el diezmo como máscara, le da la libertad de dar desde un corazón limpio, sin temor, sin manipulación, sin culpa, sin vanagloria. Le recuerda que dar es parte de una vida rendida, una vida donde la justicia no compite con la generosidad, sino que la complementa, donde la fe no se divorcia del compromiso, sino que lo sostiene, donde el Evangelio no excluye el dar, sino que lo transforma en adoración. Quien ha nacido del Espíritu no necesita que le exijan el diezmo, lo practica con gozo, porque ha entendido que Dios merece lo primero, porque reconoce que el reino no avanza solo con palabras, sino también con actos concretos de obediencia, porque sabe que el mismo Jesús que multiplicó los panes también observó lo que se depositaba en el alfolí, no porque necesitara el dinero, sino porque estaba midiendo la devoción. Y esa medida sigue vigente. El verdadero discípulo no discute sobre porcentajes, discierne propósito, no se resiste a dar, busca oportunidades para honrar, no limita su entrega, la amplía. Y si el Señor de la gracia no anuló el diezmo, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Deberíamos vivirlo como un punto de partida hacia una entrega aún mayor. Una entrega donde todo lo que somos y todo lo que tenemos declare una sola verdad. Jesús es Señor, incluso sobre nuestra finanza. Hay una idea profundamente equivocada que ha contaminado la comprensión del diezmo. La creencia de que es una moneda de cambio para obtener bendiciones. Como si el acto de dar automáticamente obligara a Dios a derramar riquezas. Como si fuera posible manipular al Creador con una transacción. Este pensamiento distorsiona el corazón del Evangelio y vacía de poder la verdadera fe. El diezmo no es un soborno espiritual, no es una fórmula mágica, no es un billete que compra milagros. Es en realidad una llave de alineación, una herramienta divina que posiciona el corazón del creyente bajo el diseño del reino. Y ese posicionamiento sí trae bendición, pero no como un premio, sino como el resultado natural de estar en el lugar correcto, bajo la voluntad correcta, con la actitud correcta. Dios no necesita ser convencido de bendecir. Él es generoso por naturaleza. Desde el principio su deseo ha sido derramar favor sobre su pueblo. Pero ese favor no puede operar en desobediencia. No se puede pedir la cosecha sin respetar la siembra. No se puede clamar por cielos abiertos mientras se cierran los oídos a sus mandamientos. Y en esto el diezmo cumple una función profunda. No actúa como un mérito, sino como una muestra de sometimiento. No como una obligación técnica, sino como un testimonio práctico de que se ha entendido quién es la fuente de todo. En Malaquías 3:10, Dios no ofrece un trato, ofrece una invitación. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. No dice que el diezmo compra esas ventanas. Dice que el acto de obedecer activa una dimensión espiritual donde el cielo responde. El que da desde un corazón alineado no manipula a Dios, sino que entra en su ritmo. Y cuando uno entra en el ritmo del cielo,
La bendición no es una excepción, es una consecuencia. La diferencia entre dar por conveniencia y dar por honra es abismal. El primero entrega esperando retorno. El segundo entrega porque sabe a quién pertenece todo. Uno opera desde la lógica del comercio, el otro desde la lógica de la adoración. Y en la adoración no hay cálculo, hay entrega. Cuando alguien diezma creyendo que ese acto le garantiza éxito financiero, ha perdido la perspectiva. Pero cuando alguien diezma entendiendo que ese acto lo mantiene bajo la cobertura del reino, entonces ha comprendido la esencia. Dios no responde a fórmulas, responde a principios. Y los principios operan en ambientes de fe, no de manipulación. La bendición no se activa con dinero, se activa con obediencia. El diezmo no produce automáticamente abundancia material. Produce algo más valioso, posicionamiento espiritual. Y desde ese lugar de alineación todo lo demás comienza a tomar forma. Las decisiones se afinan, la visión se aclara, la voz de Dios se escucha con mayor... Y sí, también puede haber provisión inesperada, respuestas precisas, recursos sobrenaturales, pero no como una reacción automática, sino como la expresión de un padre que honra a los que lo honran. En Proverbios 3, 9 a 10 se dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La clave está en la palabra honra. No es transacción, es reconocimiento. Es levantar los recursos como se levanta un incienso. Es declarar que nada se posee realmente, porque todo ha sido recibido. Y cuando esa honra es sincera, los graneros se llenan no solo de lo material, sino de paz, de dirección, de sentido. Uno de los errores más graves en la enseñanza del diezmo ha sido presentarlo como un seguro financiero, como si Dios estuviera obligado a responder con dinero cada vez que se entrega el 10%. Esto ha causado decepción, frustración e incluso apostasía. Pero el problema no ha sido el principio, sino el enfoque. Dios no es un banquero, es un padre. Y a los padres no se les compra, se les honra. El que da para recibir ha hecho del dinero su ídolo, pero el que da porque ya recibió ha hecho del diezmo una expresión de gratitud. El primero pone la mirada en la recompensa, el segundo en la obediencia. En Deuteronomio 28, Dios presenta una serie de bendiciones que vendrán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. La bendición está condicionada no al acto externo, sino a la actitud interna. No es dar por dar, es caminar en fidelidad. Y el diezmo, como parte de esa fidelidad, se convierte en una señal de que se ha decidido caminar bajo el gobierno de Dios. La obediencia posiciona no por mérito, sino por diseño. Quien vive bajo el diseño del reino, inevitablemente cosecha los frutos del reino. Esto no niega que haya bendición material, claro que la hay. La Biblia está llena de promesas de provisión para los que obedecen. Pero el error está en reducir toda la bendición a dinero, porque hay bendiciones que no se pueden medir con números. Un hogar en paz, una mente en calma, una salud preservada, una oportunidad inesperada, una puerta que se abre en el momento exacto. Eso también es cielo abierto. Y muchas veces lo más valioso que Dios derrama sobre sus hijos no está en la cuenta bancaria, sino en el alma. El acto de diezmar debe ir acompañado de discernimiento. No se trata solo de cuánto se da, sino de desde dónde se da. El corazón correcto transforma un acto común en un acto profético, porque al dar, el creyente está anunciando que su dependencia no está en el sistema del mundo,
Está declarando que su provisión no depende del mercado, ni del gobierno, ni del empleador. Está diciendo con hechos que su fuente es Dios. Y esa declaración tiene un peso en lo espiritual que muchas veces no se percibe de inmediato, pero que sacude estructuras invisibles. En 2 Corintios 9, Pablo enseña que el que siembra escasamente también segará escasamente, y que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Esto habla de siembra, no de pago. La siembra no es una inversión financiera, es un acto de fe. Se siembra porque se cree, se siembra porque se espera, se siembra porque se entiende que el reino opera en otros términos. Y en ese entendimiento, el diezmo no es una pérdida, es una inversión en lo eterno. No porque genere retorno inmediato, sino porque establece raíces profundas que en el tiempo de Dios producirán fruto. Los que entienden esto no diezman solo cuando hay abundancia, diezman incluso en tiempos de escasez, no por superstición, sino por convicción, porque saben que la fidelidad no se adapta a las circunstancias, se mantiene. La obediencia no se negocia con las emociones, se ejerce. El verdadero dador no mira lo que pierde, sino lo que honra. No se enfoca en lo que entrega, sino en lo que construye, porque sabe que su mayor tesoro no está en el suelo, sino en el cielo. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El orden importa. No se puede invertir, no se puede buscar las cosas y luego el reino. Primero, el reino. Y una forma concreta de buscar ese reino es ponerlo primero también en los recursos. El que entrega lo primero, lo mejor, está priorizando lo eterno. Y esa prioridad trae orden, porque donde hay orden espiritual hay paz. Y donde hay paz hay plenitud. El diezmo no compra nada, no negocia con Dios, no garantiza riqueza, pero sí coloca al creyente en la esfera correcta, lo posiciona en obediencia, lo alinea con el reino, y esa alineación es tierra fértil para que Dios actúe. No como un proveedor automático, sino como un padre que cuida, guía y sostiene. Lo que el diezmo revela es la ubicación del corazón, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando el corazón está en el reino, la vida entera comienza a moverse en esa dirección. Dios nunca prometió una vida sin dificultades a los que diezman. Prometió estar con ellos, prometió suplir, prometió abrir camino, prometió sostener, pero no prometió una lista de beneficios automáticos. Porque la bendición del reino no se mide como el mundo mide. Tiene otras escalas, otros tiempos, otra profundidad. Y esa bendición empieza con obediencia, no con cálculo, no con deseo, con obediencia. El diezmo entonces es más que un acto económico. Es una declaración espiritual. Una decisión que grita a Dios primero. No cuando todo esté bien, no cuando sobre, ahora, siempre. Quienes han tratado el diezmo como un seguro financiero han desvirtuado su poder. Lo han reducido a una transacción sin alma. Pero el verdadero poder del diezmo no está en lo que promete, sino en lo que representa. Representa renuncia al ego, representa fe activa, representa prioridad espiritual. Y desde ahí el cielo responde, no porque sea forzado, sino porque es fiel. No porque esté obligado, sino porque está atento. El Padre honra al que lo honra. Y aunque no sepa cuándo ni cómo, el que camina en obediencia siempre será sostenido. Por eso no se trata de cuánto das. Se trata de por qué das. No se trata de qué esperas. Se trata de a quién obedece. No se trata de recibir. Se trata de permanecer. Y el que permanece en el diseño de Dios no tiene que perseguir bendiciones. Las bendiciones lo alcanzan. No porque las merezca, sino porque está en el lugar correcto.
Cuando alguien dice yo di y no vi resultados, revela que nunca entendió el principio. Porque quien entiende da por obediencia, no por resultado. Da porque ha sido transformado. Da porque ha sido redimido. Da porque ya ha recibido lo más valioso: salvación, gracia, identidad. Y si ya se tiene eso, ¿cómo no dar? El que ha recibido el reino da como parte de su nueva naturaleza. No necesita que lo convenzan, no necesita promesas adicionales. Da porque su corazón ya pertenece a otro dueño. Y cuando ese corazón se mantiene en el lugar correcto, no importa la estación, no importa la economía, no importa la presión, el cielo permanece abierto sobre él. Porque la obediencia posiciona, y la posición correcta en el reino siempre produce fruto. No porque lo busquemos, no, sino porque lo acompañamos. El diezmo entonces no es una fórmula, es una postura, no es una costumbre, es una rendición. Y desde esa rendición, Dios actúa. Cuando el acto de dar no va acompañado de un corazón obediente, lo que se entrega pierde su aroma espiritual. El diezmo sin obediencia se convierte en un gesto vacío, porque a Dios no le impresiona la cantidad, ni la frecuencia, ni el sacrificio externo. Él mira la intención, la motivación, la raíz desde donde brota la acción. En 1 Samuel 15:22, el profeta le declara a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta verdad no ha cambiado. No se trata de lo que se entrega, sino de lo que se revela al entregarlo. El corazón del hombre puede aparentar entrega, pero estar lleno de orgullo, de autosuficiencia, de manipulación. Puede ofrendar con manos limpias, pero con un espíritu rebelde. Puede diezmar cada semana y, sin embargo, seguir desobedeciendo en lo secreto. Puede traer su 10% y al mismo tiempo retener el perdón, la humildad, la pureza. Y cuando eso ocurre, Dios no recibe, porque Él no recibe solo dinero, Él recibe adoración. Y la adoración que no nace de la obediencia no le pertenece. Jesús fue claro en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El adorador verdadero no separa el dar del obedecer. Lo hace como parte de una vida rendida, no como un gesto independiente. Muchos creen que pueden compensar su desobediencia con generosidad, que dar dinero les permite seguir caminando en sus propios caminos, que una ofrenda generosa puede tapar una conciencia endurecida. Pero el reino no funciona así. En Isaías 1, Dios reprende a su pueblo por ofrecer sacrificios mientras ignoran la justicia, la limpieza del corazón, la santidad en la vida diaria. Les dice: no traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Berequia 13:16. Él no rechazó las ofrendas por lo que eran, sino por lo que ocultaban. Porque detrás de cada acto visible hay una realidad espiritual que Dios escudriña con precisión. El acto de diezmar debe ir precedido de una vida alineada a la verdad. De nada sirve cumplir con la ley del diezmo si se quebranta la ley del amor. De nada sirve entregar lo material si se sigue reteniendo lo esencial. Jesús dijo en Mateo 5, 23 a 24, que si uno va a presentar su ofrenda, pero recuerda que su hermano tiene algo contra él, debe dejar allí la ofrenda y primero reconciliarse. Solo entonces podrá presentarla, porque para Dios la relación correcta con los demás es inseparable de la relación correcta con Él. No acepta una entrega manchada por el orgullo, el rencor
o la autosuficiencia. Por eso el diezmo no puede convertirse en un refugio para el corazón dividido. No puede ser usado como cobertura para justificar una vida sin obediencia. Dios no busca acciones mecánicas, ¿no?, sino respuestas sinceras. No busca un 10% puntual, sino una entrega completa. Porque el diezmo no es el fin, es una señal. Es la evidencia visible de una realidad interna. Y si esa realidad no existe, el acto pierde su valor. La obediencia no es opcional, es la atmósfera en la que la semilla del diezmo puede germinar. Si se siembra fuera de ese terreno, el fruto será escaso, distorsionado o nulo, porque el reino no se construye sobre apariencias, se edifica sobre verdades. Y la verdad siempre exige obediencia. En Mateo 7:21 Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El énfasis está en hacer, en obedecer, en caminar en integridad. Y eso incluye cada área, también la financiera. El diezmo es valioso cuando se convierte en parte de una vida coherente, cuando refleja una vida que ya ha decidido someterse, cuando no busca comprar el favor de Dios, sino demostrar que ya se vive bajo su señorío. Porque el que obedece en lo visible y desobedece en lo oculto no ha entendido el reino. Y el que diezma sin rendir su corazón no ha comenzado a adorar. Dios busca corazones íntegros, no perfectos, pero sí sinceros. Corazones que no usan el acto de dar como una excusa para no cambiar. Corazones que entienden que el mayor valor no está en la ofrenda misma, sino en la transformación que esa ofrenda representa. Y cuando ese corazón está presente, entonces sí, el diezmo tiene peso eterno. No porque Dios lo necesite, sino porque revela que alguien ha entendido quién es el verdadero dueño de todo. En el nuevo pacto, el llamado de Dios no es a una entrega mínima, sino a una entrega total. Lo que antes era el diezmo como estándar, en Cristo se convierte en una invitación a una vida de generosidad radical. La cruz redefine la forma en que el creyente se relaciona con sus recursos. No se trata de cumplir un porcentaje, sino de rendir el corazón por completo. Cuando Jesús habla del reino, no lo hace en términos de obligación, sino de transformación. El que ha sido transformado ya no necesita leyes externas, porque vive por el impulso interno del Espíritu. Y ese impulso lo lleva a dar más, a entregar más, a vaciarse sin medida, no por presión, sino por amor. En Hechos 4:32 a 35 vemos una comunidad que no discutía sobre porcentajes, sino que vendía posesiones y repartía según la necesidad. No había entre ellos ningún necesitado, porque el espíritu de entrega los había poseído por completo. Esta no era una doctrina impuesta, era el fruto natural de una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu gobierna, la generosidad fluye sin esfuerzo. El alma transformada no mide, no calcula, no se limita. Vive para dar, vive para servir, vive para edificar. Y eso es mucho más que un diezmo. Es una vida entera consagrada al reino. Jesús no redujo la ley, la llevó a su máxima expresión. Dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en ese yo os digo se esconde una demanda más alta, más profunda, más santa. El que solo busca cumplir con el mínimo no ha entendido el Evangelio. Porque en Cristo no se da lo que sobra, se da lo que duele. No se entrega por temor, se entrega por fe. La generosidad radical es la señal de que el corazón ya no se pertenece a sí mismo. Y si el corazón ya es de Cristo, todo lo que posee también lo es. Pablo escribió en Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Esa presentación incluye todo: el cuerpo, el tiempo, los talentos, los recursos. Nada queda fuera. Y cuando todo se pone en el altar, entonces se vive una fe auténtica sin reservas. El diezmo deja de ser una meta. Se convierte en el punto de partida de una generosidad que no depende de números, sino de revelación. El que ha conocido la gracia da con libertad. Y en esa libertad honra a Dios con más de lo que la ley podría exigir. El verdadero problema con el diezmo no ha sido la doctrina, ha sido el olvido del propósito detrás de ella, porque cuando una generación pierde de vista lo que representa el acto de dar, el dinero se convierte en amo, no en instrumento. Y Dios nunca quiso que sus hijos vivieran esclavos de lo que tienen, ni definidos por lo que pueden acumular. El diezmo, lejos de ser una carga, es una puerta que nos separa del sistema del mundo. Es el umbral entre la autosuficiencia y la confianza. Es el acto que corta la raíz del egoísmo y declara, sin palabras, que nuestra seguridad no proviene de lo que poseemos, sino de a quién pertenecemos. Muchos creen que el diezmo se trata de finanzas, pero en su esencia más pura es un ejercicio de señorío, porque cada vez que alguien se resiste a dar, lo que realmente está revelando es quién gobierna su vida. En Mateo 6:24, Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo que fuera difícil, dijo que era imposible. El corazón no tiene capacidad para doble lealtad. Por eso, el acto de apartarlo primero para Dios no es una transacción, sino una declaración espiritual. Es una forma concreta de decir: tú eres mi rey y no el dinero. La profundidad del diezmo no está en su porcentaje, sino en lo que revela. Revela prioridades, revela lealtades, revela quién ocupa el trono en lo más profundo del alma. Es fácil cantar que Dios es primero, es fácil proclamarlo con palabras, pero cuando llega el momento de honrarlo con lo más tangible, con lo que más fácilmente se adueña del corazón, entonces la verdad queda expuesta. Ahí se ve si la fe tiene raíces o si solo vive en los labios. Y es justamente esa confrontación la que hace del diezmo un acto poderoso, porque no solo mueve recursos, mueve convicciones, no solo impacta la iglesia, impacta la identidad del creyente. Quien aprende a diezmar con entendimiento deja de vivir atrapado en el temor de la escasez, porque ha conocido al proveedor, no como teoría, sino como realidad. Y desde ese conocimiento ya no teme perder, porque ha visto que cada semilla entregada produce algo mayor que una cosecha. Produce libertad. La iglesia necesita volver a enseñar el diezmo con claridad, no para levantar fondos, sino para levantar discípulos maduros. No se trata de números en la tesorería, se trata de corazones entrenados en obediencia, porque el que no puede rendir sus recursos no ha aprendido a rendir su vida. Y el que aprende a soltar lo material está listo para recibir lo espiritual, porque a los que son fieles en lo poco, Dios les confía lo mucho. Y esa fidelidad comienza en lo secreto, en lo cotidiano, en la decisión de honrar a Dios antes que al sistema, antes que al miedo, antes que a sí mismo. El diezmo es más que un acto, es una postura, una posición espiritual desde la cual se edifica todo lo demás. No es el techo, es el fundamento, no es la meta, es el inicio de una vida donde todo pertenece al reino. Y cuando esa revelación se arraiga, el creyente ya no se pregunta cuánto debe dar, sino cuánto más puede rendir. Porque el corazón que ha sido tocado por la eternidad no vive contando billetes, vive contando oportunidades para glorificar a su Señor.
Por eso, el verdadero secreto del diezmo no está en lo que se entrega, sino en lo que Dios puede hacer con un corazón que se atreve a obedecer, incluso cuando no entiende todo, porque ahí, en esa rendición silenciosa, comienza la transformación. Y cuando el alma aprende a soltar, el cielo empieza a abrirse